Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Al final del video te cuento cómo ganarte una lectura gratuita conmigo y podrás revisar los servicios que te puedo ofrecer. Vamos ahora a tu lectura de tarot consciente. Hola mis queridos amigos y amigas de Piscis, como siempre, bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Muchas gracias por estar aquí. Siempre es una bendición verlas aquí. Les voy a invitar a que por favor se suscriban al canal, esto en forma de retribución. Si es que les gusta mi contenido y les gustaría que yo lo siga haciendo, les invito a que se suscriban. Esto ayuda a que la comunidad crezca, que el canal crezca también. Y cuando lleguemos a los 50.000 suscriptores vamos a estar haciendo un vivo respondiendo sus preguntas de péndulo y dándoles un consejito de manera gratuita. Así que dele ahí a suscribir al canal. Hoy vamos a estar viendo Nuevo Amor y tú y tu persona especial. Bien, la lectura de tú y tu persona especial puede ser una persona totalmente distinta a la de Nuevo Amor o puede ser una continuación de la lectura, así que mantenemos la mente, el corazón abierto y vemos cómo nos resuena. Bien. El Rey de Copas al reverso, el 4 de Copas, el Mundo al reverso, 6 de Copas, 3 de Pentáculos. Ok, ojo acá con este 10 de Espadas. Y el momento Torre. Vamos a mirar de qué se trata esto. Ojo, esta persona es una persona tuya de interés. No necesariamente hemos tenido una relación con esta persona. Es nuevo amor. O puede ser un ex desde el pasado. O un amigo por el que estamos sintiendo sentimientos que nunca habíamos sentido, por ejemplo. Bien. Ojo, aquí, esta es una lectura de advertencia. Vemos una conexión importante, una conexión muy bonita con este 6 de Copas. Bien, pero al corazón de la lectura tenemos el 10 de espadas. Acá hay dolor involucrado en esto. Ya hay un espacio de separación y de alienación. Vamos a intentar mirar un poco más de qué se trata. Tu persona ha tenido decepciones y todavía quizá no te percibe como una opción tal cual como de pareja, porque está desconectado de sus emociones aquí con este Rey de Copas. Sin embargo, con este 6 de Copas y el 3 de Copas, vemos que hay algo que se está formando. Bien, quizá todavía no nos percibe tanto de lleno así como para querer tener una relación, pero no hay ciclo cerrado entre ustedes todavía y con la carta del mundo puede haber distancia entre ustedes. Ojo acá que este 10 de espadas, el Rey de Copas al reverso, The Tripping Squirrel, la ardilla psicodélica. Bien. Y la torre nos están indicando situaciones difíciles, personas que no pueden ver las cosas claras de forma clara todavía. Bien. Y el Rey de Copas, desconexión emocional. Me gustaría ver un par más de cartas que nos puedan hablar de esta conexión. Muchas gracias, guías espirituales. Vamos a ver un par de cartas oráculo también. Está acá el 7 de Pentáculos al reverso, el 5 de Pentáculos y el 6 de Bastos. Puedes estar lidiando con una persona que siento que puede ser muy orgullosa. Entonces esto te puede estar generando conflictos internos, ¿bien? O conflictos directamente con esta persona. Puede ser una o la otra, ¿ok? Pero le vamos a prestar especial atención a esta lectura. Son como signos de advertencia. Vamos a mirar qué más nos pueden decir acerca de esta conexión, porque aún así veo conexión de almas gemelas. Entonces puede ser que esto sea algo que se está formando y de una forma u otra ellos o nosotros nos estamos frustrando porque quizás esto no se ha dado de la forma que teníamos esperado, ¿ok? Te dice libérate a ti misma de la separación, ¿ok? Y expresa tu amor, ¿bien? Cuando están hablando de liberarse de la separación, nos dice esta persona puede haber llegado a ser un poco tóxica para tu vida y si es que ese es el caso, le prestamos atención, le prestamos cuidado a esto. Nos cuidamos a nosotros y expresamos nuestro amor hacia nosotros mismos primero, antes que cualquier otra cosa, ¿ok, Piscis? Vamos a ver, muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de la conexión de Piscis? Bien, adicciones, codependencia, obsesión, posesión. Bien, intentar tenerlo todo bajo control. Esos son enemigos del aprendizaje, ¿ok? Cada uno de ustedes dos está haciendo un espejo para el otro. Entonces acá nos comenzamos a observar a nosotros mismos. Bien.
Si es que estoy teniendo conflictos con esta persona, si es que no estoy segura de lo que siente, ¿por qué me estoy quedando acá? ¿He generado codependencia? Hay un sentido de traición. Puede ser que esta sea una persona que te haya traicionado en el pasado y vuelva a ti. Ojo con eso. Vamos a cuidar nuestro corazoncito en este momento porque estos, Piscis, son signos de advertencia. ¿Ok? Con esto que consideramos nuevo amor, o para algunos nos puede estar hablando ya de tu persona especial y no necesariamente es nuevo amor, así que tómalo como resuene, como siempre, ¿ok? Vamos a ver qué signos pueden estar involucrados: Sagitario, Leo, Libra o un Tauro, Piscis. Vamos a mirar ahora tú y tu persona especial. Me gustaría ver si es que esta es la continuación de esta lectura o si nos van a hablar de otra persona totalmente distinta con las energías cambiadas. Pero nuevamente, insisto, esta lectura es un par de signos de advertencia que si tu intuición ya lo estaba sintiendo, vienen como confirmación. Si hay una parte de tu corazoncito que te está diciendo, oye, parece que no lo estoy pasando muy bien acá, que esto, no sé, me gusta el chico, me gusta la chica, pero acá hay algo raro. Esta es la lectura de confirmación de esos sentimientos y nos están diciendo, es como que me ponen un párale, ok, para, detente, observa antes de seguir tomando decisiones con respecto a esta persona, bien, o seguir avanzando en la relación o en la conexión, bien. Luego vamos a ver si es que esto es conveniente para ti. En estos momentos hay silencio, siento que hay un bloqueo por parte de tu persona especial. Si es que están hablando, nos están hablando de sus sentimientos, y si es que no están hablando, definitivamente hay un bloqueo emocional. Nuevamente nos sale de Tripping Squirrel, cuando se repiten las cartas, generalmente nos están hablando de la misma conexión, ¿ok? Es como, siento que tienen como ideas contrapuestas o formas diferentes de hacer las cosas. Sin embargo, esto se sigue moviendo hacia adelante. No ha dejado de avanzar, pero hay mucha confusión. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esta conexión? Porque a veces tenemos problemas, porque hay un poco de toxicidad, ¿ok? Hay heridas del pasado que tu persona tiene que sanar, ¿bien? Y que le han provocado convertirse en este 9 de bastos. Aspectos inconscientes, nuevamente el Rey de Copas al reverso. ¡Ojo! Muchas arcanas mayores, nuevamente, tenemos muchas arcanas mayores por parte de tu persona especial. Tu persona está pasando por un despertar espiritual. Lo vemos pronto tomando acción hacia ti con este caballero de bastos, comenzando a tomar decisiones más justas, comenzando a cerrar ciclos, ¿bien? Y volviendo a balancear la balanza. Eso significa salgo de esta energía de esta ardilla que está como un poco alienada, ¿bien? Está alienada. No ve las cosas de forma clara, por eso tenemos el as de espadas ahí. Vamos a mirar un poco más tu energía y qué sientes tú. Ojo, nuevamente, hay energía de traición aquí. Energía de dolores. No necesariamente tiene que ser traición, pero sí pueden ser malos entendidos por falta de comunicación. Bien, pero tú te estás empoderando. A pesar de que te cueste quizás cerrar el ciclo, no estás tomando acción derechamente. Estamos ambos dos, tanto tú como tu persona especial, en esta postura de esta ardilla que está un poco alienada. Bien, ¿se entiende? Ojo. Nuevamente, signos de advertencia. ¿Qué estamos haciendo acá? Cuando no lo estamos viendo todo claro, o tenemos dos posibilidades: lo hablamos o lo dejamos pasar. ¿Qué estamos haciendo aquí? Esa es la gran pregunta. Vamos a mirar un poco más. La verdad es que es como una lectura un poco extraña, pero espero que esto te esté haciendo sentido y te esté resonando, Piscis. Yo sé que esto no es lo que queremos escuchar, pero se sienten muchos malentendidos aquí. Bien, hay matrimonio, ok, o puede haber índice de matrimonio, esta es una persona con la que tú te quieres casar o viceversa. Te dice a ti, deja ir los problemas de tenerlo todo bajo control. Hay factores culturales, religiosos o de creencias que le van perjudicando el estar juntos de una forma apropiada. Entonces, cuando tenemos culturas, creencias distintas, es muy importante hablar acerca de esto. No intentar hacer que la persona cambie, no cambiar tú por la otra persona para satisfacer a la otra persona, sino que tú conversar. Bien, tener ese sentido de comprensión uno por el otro. Vamos a mirar un poco más. De ahí siento que vienen bastante malos entendidos, que sí se pueden aclarar si es que se hablan desde la carta de la justicia que aparece aquí en la parte de tu persona especial. Ojo que para hacer lecturas de amor no estamos viendo muchas copas, y las cartas de copas que vemos son signos de advertencia. ¿Qué es lo que pasa? Entre ustedes
Hay energía de almas gemelas, llevan quizá sintiendo esto por un tiempo, ¿no? Estás interesado en hablar, hay interés en hablar. Quizá es alguien que te ha proveído de estabilidad anteriormente, pero quizá esta ya no sigue siendo esa situación. Es hora de empoderarnos, es hora de sanar nuestro corazoncito. ¿Qué es lo que está pasando acá, Piscis? Bien. Te voy a invitar a que te hagas una pregunta con respecto a esta conexión. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son las cartas que van a contestar las preguntas de Piscis? Espero estar dándote cierta claridad, porque a mí me está costando un poco entender esta lectura, evidentemente porque no estoy en tu posición o viviendo tu vivencia, pero espero que de una u otra forma te pueda dar cierta claridad de cómo la comunicación es lo que nos puede ayudar a salir de acá. Y primero la comunicación que tenemos con nosotros mismos. ¿Qué tipo de lenguaje estamos ocupando cuando hablamos a nosotros mismos? ¿Bien? ¿Me estoy disminuyendo? Oh no, yo me voy a entregar todo y voy a hacer todo por esta persona, porque aquí hay estabilidad, pero al final del día no me está dando satisfacción emocional, ¿ok? Tenemos derecho y es muy importante que vivamos nuestras vidas felices, ¿ok? Acá te dice, si es que tú crees, bien, busca una señal, confía y dentro de las próximas semanas la meditación te va a traer ayuda. Acá no hay nada cerrado, no hay nada abierto en particular. Sí vemos que hay que cerrar ciclos, pero puede ser que cierren el ciclo tóxico, ¿bien? Y luego se den el espacio de hacerlo de una forma más honesta. Más honesta significa no es que se estén mintiendo, sino que de expresar sus sentimientos, de hablar desde el corazón, ¿bien? Eso es lo que siempre puede ayudar. Y por lo menos, ¿bien? Dentro de todo, si es que estamos conversando desde el corazón, nos podemos dar el espacio de saber si es que esta es la conexión que nos sirve o no. Pero primero esa conversación honesta tiene que venir desde dentro, conmigo misma. Vamos a ver cuáles son la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial. Muchas gracias, guías espirituales. Ok, siento que tu persona quiere que cese el conflicto nuevamente, lo siento como una persona muy orgullosa que no está dispuesta a ceder, entonces hay un sentido de decepción. La rueda de la fortuna es parte del destino. ¿En qué sentido? Nos está diciendo tu persona todavía no puede cerrar el ciclo, o por lo menos lo está intentando pero no lo está logrando mucho. Cerrar el ciclo que tiene que ver con estas creencias que pueden ser un poco más tóxicas y que no les permiten llegar o seguir avanzando en la conexión. Pero quiere tener una oportunidad y va poco a poco ofreciendo una oportunidad. Eso significa que si se permite observar, ¿bien? Si se permiten tener conversaciones honestas, porque acá tampoco hay mucha comunicación en esta lectura, ¿bien? Hay muchas espadas en silencio, no hay mucha comunicación, ¿bien? Si es que se dan el espacio de comunicación y de poder cerrar los ciclos tóxicos, hay oferta de estabilidad, viene lento pero seguro. Aquí saca, no todo está realmente cerrado, se ve esta persona tomando acción, pero como piano, ¿ok? Vamos a tomar un consejo para ti. Depende de qué es lo que quieres tú. Por eso la conversación que tienes contigo mismo, Piscis, es la más importante que tienes que tener. ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Esto es lo que me sirve o lo que no me sirve? Y cuando yo me alejo, por ejemplo, de energías de baja vibración, doy el espacio a yo elevar mis vibraciones y atraer personas a mi vida que están en la misma vibración o alta vibración que yo. Entonces, el trabajo personal que tiene que hacer uno es lo más importante y prioridad. ¿Bien? ¿Lo estamos haciendo o no, Piscis? Esa es la gran pregunta de todo esto. Siempre es tu elección vivir la vida que quieres vivir. Deja de victimizarte y hazte cargo de tu vida. ¡Wow! Potente. Ok, podemos elegir. No somos víctimas de si es que esta persona quiere o no quiere estar conmigo, si quiere hacer las cosas bien o no. Yo soy la que tengo que poner los parámetros. ¿Bien? Las palabras son mágicas. Ten cuidado con lo que dices. Tú creas tu propia realidad. Bien, es el momento para preguntarse, interesante, ¿es esto lo que realmente quiero para mí? Por eso, te vamos a devolver la información. ¿Qué es lo que quieres tú, Piscis? ¿Qué es lo que a ti te hace sentido? ¿Esto realmente te ayuda? ¿Esto realmente es la relación que tú quieres tener, independiente de lo que quiera o no quiera la otra persona o lo que haya pasado anteriormente entre ustedes? Firme en tu ser. Puede doler un poco al principio, pero si al final sabemos que lo que estamos haciendo es lo correcto, ya es hora de dar un paso hacia adelante. Te mereces ser feliz, Piscis. ¿Ok? ¿Estamos eligiendo la felicidad? ¿La estás eligiendo? ¿Bien? ¿O nos estamos quedando estancados en alguna parte? ¿Bien? Muchas gracias, Piscis, por estar acá.
Recuerden, la comunicación es lo más importante aquí en esta situación. Nos vamos a ver posteriormente con nuevas lecturas, así que quédense atentos. No olviden suscribirse y darle una campanita. Dale a la campanita para que no se pierdan las notificaciones del próximo video. Un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Para participar en el sorteo de una lectura personal, tienes que suscribirte al canal, darle a la campanita, un me gusta a este video y dejarme tu pregunta en los comentarios. Se le contestará su lectura al ganador en los mismos comentarios del video. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.